Amigos, hermanos, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Ahora les voy a compartir un video de Alejandro Bermúdez. ¿Quién es Alejandro Bermúdez? Es el director de Así Prensa, página católica que se dedica a defender la Iglesia Católica Romana. ¿Quién no conoce a Alejandro Bermúdez? ¿Sabemos quién es? Y él reconoce que por siglos, que por muchos años, ha habido violadores en la Iglesia Católica, pedófilos, degenerados que violan niños, y él mismo reconoce lo que está pasando en la Iglesia. ¿Qué está esperando usted, amigo? ¿Que violen a sus hijos? ¿Qué espera? Busque una iglesia cristiana evangélica donde le enseñen el Evangelio de Cristo para salvación. Porque el único camino de salvación es Jesucristo, creyendo en su palabra para salvación, porque el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia, porque la palabra de Dios es vida. Pedro mismo lo dice: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. La salvación la encontramos únicamente por medio de Cristo. Veamos. Muchos hermanos y hermanas con toda razón se está preguntando qué está aconteciendo en la iglesia, ¿no? Y da la impresión en muchos aspectos que se tratara de una guerra civil. Voy a tratar de explicar un poco el contexto en el que nos encontramos y obviamente a partir de él quedarnos abiertos a lo que va a pasar, porque estamos en una situación incierta en la iglesia y vamos a seguir en una situación incierta. Entonces es muy importante que los católicos entendamos que se han abierto unas puertas que todavía no se van a cerrar y que vamos a ver todavía muchos fenómenos ocurrir, ¿no? Nosotros sabemos de los casos de abuso sexual en Estados Unidos, han sido muy grandes, en Australia, en Bélgica, en Irlanda, salieron a colación recientemente durante la visita del Papa a Irlanda, que estuvimos cubriendo con EWTN, las hemos visto en Chile, en Perú, en Honduras. Es decir, existe la conciencia de que los casos de abuso sexual son unos casos que abarcan buena parte del mundo, ¿no? Y que en muchos lugares probablemente existan sin tener todavía información, ¿no? Entonces, ¿en qué ha cambiado el escenario? El escenario cambió el domingo pasado cuando el exnuncio apostólico de la Santa Sede ante los Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Viganò, de 77 años, que fue el nuncio anterior al actual nuncio Christophe Pierre en Estados Unidos. Recuerden que el nuncio es el embajador del Papa en los distintos países, ¿no? En este caso estamos hablando de Estados Unidos. Carlo María Viganò publicó una carta de 11 páginas detallando todo lo que él considera que se sabía respecto de los abusos más escandalosos, especialmente, pero no solamente los que se refieren al ex cardenal Theodore McCarrick, ¿no? Que es el caso más escandaloso de abuso sexual y de conducta sexual impropia, y cómo estos abusos fueron conocidos, se tomaron algunas medidas y luego, según él, el Papa Francisco dio marcha atrás en esas medidas rigurosas contra McCarrick y contra otros, y en consecuencia permitió, junto con otros personajes de la jerarquía norteamericana que él nombra a cada uno, y personajes de la más alta curia vaticana que también nombra por nombre propio, que junto con el Papa Francisco habrían sido condescendientes extremadamente con los casos de abuso, ¿no? Y él concluye esta larga lista de acontecimientos, de eventos, de intercambios de carta, etcétera, con un pedido de renuncia masiva, incluyendo y principalmente pidiendo la renuncia del Papa Francisco. Eso ha detonado una bomba en la iglesia, especialmente en Europa y en Estados Unidos. En América Latina no hay tanto, porque los latinoamericanos tenemos una
un espíritu de respeto al pontificado y de aprecio al pontificado que es más elevado, pero de todas maneras a través de la prensa vemos este ir y venir de este conflicto que algunos han llamado en Estados Unidos una guerra civil en la iglesia. ¿Por qué una guerra civil? Porque han salido autoridades eclesiásticas y comentaristas católicos a uno y otro bando a simplemente denigrar a Viganó, a este exnuncio, y diciendo que sus motivaciones son oscuras o que él mismo elogió a McCarrick en su tiempo, y otros que dicen es absolutamente irrelevante cuáles son las motivaciones personales de Viganó, lo importante es si es que su información es una información correcta. Entonces han habido algunos que han salido a negar parcialmente la información, otros que han salido a afirmar parcialmente la información, y como sabemos, el Papa Francisco en el viaje de regreso de Irlanda a Roma el domingo pasado dijo que él no iba a decir absolutamente nada sobre esta carta bomba de el arzobispo Viganó, y que iba a dejar a que los periodistas hicieran su propio trabajo. Y bueno, eso es lo que están haciendo. Por lo menos la prensa católica se ha dividido en bandos en buena medida. Nosotros en Así Prensa estamos manteniendo una postura de objetividad, señalando la importancia de esta carta y lo que dicen uno y otros sectores. Entonces, obviamente en medio de esta situación, estamos todos movidos por un conjunto de interrogantes, ¿no? Una persona que ha tenido acceso a los archivos y que ha tenido acceso a las cartas y que ha estado presente en determinados escenarios, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Dice la verdad o no dice la verdad? Las acusaciones que hacen montan un suficiente argumento como para pedir la renuncia del Papa. Sobre este aspecto específico, sobre el tema de la renuncia del Papa, yo tengo especiales dudas. Creo que hay muchas interrogantes que esto plantea, interrogantes que no vamos a poder responder en el corto plazo, pero me parece que pedir la renuncia del Papa es exagerado porque simplemente nos quita la cabeza de la Iglesia, que debería precisamente enfrentar y resolver todos estos asuntos. ¿Cuál es el tema de fondo aquí, hermanos? Es el siguiente. No cabe la menor duda de que han habido abusos, y abusos realmente espantosos. Un hermano que leyó el informe de el gran jurado de Pensilvania dice que las historias que ha leído son verdaderas historias de horror, y lo son porque por mi responsabilidad periodística yo he tenido que leer ese informe, pero he leído otros. Leí el de la Arquidiócesis de Los Ángeles en la época del cardenal Roger Mahony y sus predecesores, y hay historias no solamente de horror, sino lo peor de todo es lo siguiente. Les comparto una anécdota del informe que leí de la Arquidiócesis de Los Ángeles en la época del cardenal Mahony, por ejemplo. Hay una descripción al detalle insufrible, inaguantable, horrorosa, sobre el abuso de una niñita por parte de un sacerdote, de una niñita de 5 años. Los detalles son abominables, demoníacos, ¿no? Pero lo que es increíble es que el vicario para sacerdotes de la arquidiócesis haya puesto un comentario al costado escrito a mano diciendo: el padre tal no debería beber, esto es lo que pasa cuando bebe y se emborracha. No. Miren ustedes el horror de la historia y la frialdad con que se reacciona, y ese es el problema, la reacción frente a estos abusos. Hermanos, psicópatas y pervertidos van a entrar en la iglesia porque son inevitables. Nadie tiene la fórmula perfecta. Nadie en el mundo, en ninguna institución, tiene la fórmula perfecta para evitar que un psicópata o que un perverso, un pervertido, ingrese dentro de una institución. Y lo mismo pasa con la iglesia. Los sistemas pueden mejorar y deben mejorar,
Ya está visto, por ejemplo, y este es un documento de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, no la idea de Alejandro Bermúdez. Las personas homosexuales no pueden ser aceptadas dentro del sacerdocio por los problemas que tienen y por lo que ya he explicado en un punto de vista anterior, y son la fuente principal de los problemas. Pero aún así es imposible impedirlo. Lo que sí es posible es cortarle los pies desde el principio. Y eso es lo que no ha pasado. Entonces, ¿cuál es el problema en el que nos encontramos hoy día? ¿Cuál es el meollo de la carta de Monseñor Viganó? Es de quién es la culpa, quién fue responsable, quién supo y no hizo nada, quién supo y miró para el otro lado. Ese es el problema y esa es la batalla de hoy. Entonces, muchos han entendido esto como una batalla ideológica, no es contra el Papa, y en esto el cardenal Blase Cupich de Chicago realmente hizo declaraciones totalmente lamentables. Y como lo he hecho en otras ocasiones, hoy en día estamos en una situación tal en la Iglesia en que los laicos no debemos tener ningún temor en decir qué es lo que está mal y quién está mal. Y el cardenal Cupich dice, no, esto no importa, no hay que meternos en ese problema. Estas críticas son en realidad porque el Papa es latino, o sea, son unas críticas racistas. Descartar la inquietud de miles de fieles, de miles de fieles en Estados Unidos y en otros lados, que están preocupados por esto, diciendo que la crítica al Papa es porque el Papa es latinoamericano, es absolutamente ridículo. Me cuesta pensar que él mismo lo crea. Prefiero pensar que es un cínico a que realmente es tan ignorante que piensa que efectivamente ese es el problema. No, el problema es, nosotros no podemos seguir adelante si es que no existe una toma de cuentas de quiénes fueron responsables y quiénes supieron de los abusos sexuales y sabiendo de esos abusos sexuales los permitieron y permitieron que personas como el cardenal McCarrick ascendiera en la cúpula eclesiástica, de obispo auxiliar de Nueva York a obispo de Metuchen, de obispo de Metuchen a arzobispo de Newark, de arzobispo de Newark a arzobispo de Washington, D.C., de la capital de los Estados Unidos, de arzobispo de Washington, D.C., cardenal de la Iglesia, dejando detrás una estela de abusos sexuales por donde iba. Y me van a decir que nadie los conocía cuando las diócesis después tuvieron que ir cerrando los casos, pagando a las víctimas, paso por paso. Entonces acá hay que tomar cuentas y todo el mundo tiene que ser tenido por responsable. Entonces, como digo yo, no, me parece que pedirle la renuncia al Papa es extrema, pero si llegáramos a una situación en la que el Papa también ha sido negligente, entiendo por qué se hacen esas peticiones. Entiendo perfectamente por qué se hace. Entonces, esa es la situación, hermanos. Nosotros tenemos que entender que estamos en un momento muy conflictivo. En la historia de la Iglesia han pasado momentos peores, pero esa historia nunca me ha servido de consuelo. No me sirve de consuelo para sentirme tranquilo frente a lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, sí me sirve de esperanza, no de consuelo, pero sí de esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Pero en este momento lo que les toca a los católicos, lo que nos toca a los católicos, es ser activos y perseverantes en pedir cuentas. Ningún obispo puede dar por descontada nuestra lealtad. Ahora los obispos tienen que ganarla, porque hemos visto demasiada negligencia en muchos lugares, en muchos de nuestros lugares. Y hemos visto demasiado descuido y dejadez frente a actos que constituían auténticamente abusos y que tienen que ser corregidos y por los cuales hay que pedir perdón y por las cuales hay que tomar medidas y por las cuales hay que cortar cabezas. Entonces, hermanos, mientras esta batalla sigue en búsqueda de los responsables y salen al aire intereses de aquellos que están bien posicionados en el actual pontificado y en consecuencia quieren hacer defensas indefendibles, aquellos que quieren hacer ataques que tienen motivaciones ideológicas, hay de todo mezclado y seamos conscientes de eso. Pero por ahora tengamos mucha paciencia, mucha paciencia. Tengamos paciencia, dice Alejandro Bermúdez. ¿Paciencia a qué, hermano, amigo?
a que violen a sus hijos? ¿A qué? ¿Qué está esperando? Cerca de usted hay iglesias cristianas evangélicas donde le enseñen el verdadero evangelio de Cristo. ¿Qué está esperando? ¿Qué paciencia está esperando usted? ¿Hasta que se dé cuenta que sus hijos fueron violados en el seminario? Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee. Estamos orando por los millones y millones de católicos alrededor del mundo en este momento de gran escándalo de su religión. Yo dije a la iglesia anoche y lo dije también anteanoche, estamos ministrando en la ciudad de Houston. Le dije al pueblo que todo lo que está pasando dentro de la religión católica, que sabemos y que les he dicho a ustedes muchas veces que es falsa, tiene dos cosas positivas. Número uno, los ojos del mundo se están abriendo ante la realidad de lo que es la religión católica, que es la madre de las abominaciones de la tierra, la gran ramera de revelación. Lo he dicho, lo he predicado casi medio siglo y lo seguiré predicando otro medio siglo. Y es la pura verdad. Si tú lees el libro de Apocalipsis o Revelación de Juan, encuentras en los capítulos 17 y 18 que está categóricamente mencionada como aquella religión, como aquel imperio, como aquella entidad que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús. El escándalo que se ha desatado en las últimas 2 o 3 semanas, que ya venía apenas esos olores saliendo de esa gran letrina, finalmente explotó, no es nada. El escándalo más grande está por explotar en los próximos días. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que tomó el poder del Vaticano en marzo del 2013, está literalmente sin palabras. Hay silencio en el Vaticano. Y acá en Estados Unidos, más de la mitad de las diócesis, de los obispos y arzobispos y cardenales están exigiendo que este hombre hable. Ahora, él no ha hablado nada, él no se ha defendido, él no ha dicho nada. Hay un dicho en Latinoamérica que va de esta manera: el que calla, otorga. Y es increíble que estamos escuchando de tanta gente que están dentro de la iglesia, especialmente los líderes conservadores de ellos mismos, que están exigiendo que este hombre incluso se retire del papado o renuncie. Ahora, Benedicto XVI, que renunció en el año 2013, ¿por qué fue que renunció? Yo se los dije a ustedes 2 años, 3 años atrás, les hablé categórica y marcadamente. Les dije, hay un escándalo increíble. El escándalo de pedofilia no solamente tiene 3 semanas, no solamente tiene 50 años, por 1700 años desde la fundación de esta religión falsa, que comenzó con cuando se levantó el emperador de Roma, Constantino, en el año 313. Desde su comienzo, desde su inicio, esta religión siempre tenía estas grandes orgías sexuales. Estos escándalos tremendos siempre estaban dentro de este movimiento religioso. Lo que pasa es que antes no se sabía porque estaba todo tapado. Esta mañana el arzobispo Carlos María Vizcano, él está pidiendo que el Vaticano enseñe los papeles. Y él está diciendo literalmente, así dijo en este fin de semana, que el Papa Francisco es un mentiroso. Palabras fuertes. Él está diciendo es un mentiroso porque él dice que jamás se le dijo a él de que Teodoro Magaret estaba tapando los crímenes de sus curas acá en Estados Unidos. Sin embargo, él dice y afirma, y es una persona respetada dentro de la religión de ellos, muy conservador, dice, yo se lo dije personalmente al Papa Francisco. Le dije, Teodoro Magaret es un hombre que ha tapado los crímenes de pedofilia de los cientos de curas acá en Estados Unidos. Lo más tremendo es que cuando Benedicto XVI tomó el poder, literalmente él puso en su lugar y le quitó todas las posiciones a Teodoro Magaret. Pero cuando vino el Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio, le devolvió sus posiciones, le entregó de nuevo su posición, su plataforma, y lo reconoció no solamente como un gran arzobispo, sino que lo hizo su consejero personal. Uy, esto está tremendo. Esto está diciendo que el Papa Francisco está involucrado, tiene conocimiento, por supuesto. Y este hombre, Carlos María Vizcano, que es el que está al frente de todo este ataque, que él es el que está denunciando y desenmascarando, este fin de semana dijo, es
El Papa sabe todo, los papeles están en el Vaticano y él está pidiendo, saquen los papeles, que el mundo entero lo sepa. Ahora, los escándalos de México, el caso Marcial Maciel, el caso de Honduras, de Nicaragua, de Chile, de Perú, de Ecuador, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda. Ahora el fin de semana antepasado el Papa estuvo en Irlanda pidiendo perdón porque se la ha pasado pidiendo perdón, pero como dice el americano, too late, too little, muy tarde, muy poco. El asunto es que la religión completa está rodeada de lleno de pedófilos. Fíjese bien que en la Iglesia Católica hay 430,000 sacerdotes. Estamos hablando de cerca de 500,000, no tanto, ¿verdad?, de curas, sacerdotes, obispos, cardenales. Y se reconoce estadísticamente a través de los últimos años que la gran mayoría de ellos son 85% homosexuales, alcohólicos y, lo más triste, es pedófilos o pedofílicos. Esto es increíble. Ahora, en Australia, el gran cardenal Bell también está siendo enjuiciado porque él por años tapó los crímenes de muchos sacerdotes. Incluso le están acusando a él también de haber cometido pedofilia. Aquí en Dallas, donde estoy yo en este momento, hay un sacerdote que se fue huyendo hasta las Filipinas. Esta cuestión es muy seria. Esto está cubriendo el mundo entero. Yo le dije a ustedes hace unas semanas que el escándalo sexual en la Iglesia Católica es el escándalo más grande en la historia del mundo entero. Pero en esta mañana yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el Papa no responde? Amigos católicos, ¿ustedes tienen argumento? ¿Pueden defender esto? Como decía yo anoche, esto es indefensible. No hay forma de defender esto. Si se viera, por ejemplo, que el Papa no sabía nada, que el Papa no estaba enterado, que eso es increíblemente imposible, porque es el máximo líder, es el que se supone que se llama el obispo de la silla de Roma, el obispo de Roma, el que ocupa la silla de San Pedro, el vicario, que le llaman el perfecto, porque según la doctrina católica, el Papa es infalible, pero está probado que es un mentiroso, es un tapadero de pecado, es un encubridor de pedofilia. Estas cosas son reales. Mi pregunta es, ¿por qué no habla nada? El Vaticano, silencio en el Vaticano, el Papa está sin palabras. Y ya tiene varios días, no responde, no habla. ¿Qué creen que dijo ayer Francisco? Él dijo solamente silencio y oración. Silencio. Uy, qué raro para un hombre que se la pasa cacaraqueando, que habla y habla y habla y habla y habla y todo habla. No hay infierno. La Iglesia Católica es la única que puede perdonar pecados. Somos la autoridad, somos la primera iglesia, somos la universal, somos esto y lo otro, esto y lo otro. Y ahora ¿hasta qué? En silencio. Esta es la Iglesia Católica, en silencio. Amigo católico, sal de esta iglesia, huye, corre, escapa por tu vida. Dos cosas se está permitiendo Dios que todo esto suceda. Número uno, para que millones de católicos abran sus ojos, para que el mundo también abra sus ojos y reconozca que es esta religión. Todos los medios masivos de información y los grandes conservadores y hasta los liberales que se llaman o se autodenominan católicos están diciendo que están a punto de salir de la religión católica. Escuchaba este fin de semana católicos en el programa de Fox News, que son programas de noticias, y muchos decían, estamos indecisos, no sabemos qué hacer, porque no es posible que este líder, que es el reconocido, el sumo pontífice, él está ahora mismo y está con todas las evidencias, probadísimo, que él encubrió los pecados de sus sacerdotes. Escúchalo otra vez por si no lo sabías bien, si no lo escuchaste bien. Él, con todas las evidencias en la mano, encubrió, tapó los pecados de sus sacerdotes. Yo quisiera que ahora estos grandes apologistas, estos supuestos defensores, estos que defienden la religión, a ver cómo pueden argumentar esto, a ver cómo pueden defender algo que es indefensible. No estamos hablando de un caso, de dos casos, de tres casos, como puede pasar en cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de sistemáticamente, estamos hablando de por décadas, por años, es más, por 1700 años. Es la que ha fornicado con los reyes de la tierra. La religión católica es la ramera
de revelación. Yo he viajado extensamente por decenas de países. He filmado documentales en Hungría, en la República Checa. Hemos estado en Rumanía, en Bulgaria, en España, en Colombia. Hemos estado en Venezuela, en México, en tantos lugares, en Roma, en la mera cepa de donde está el Vaticano. Hemos entrado al Vaticano, la Plaza de San Pedro, la Catedral de San Pedro, adentro, abajo, en el tercer piso, abajo están las tumbas de los papas. Todo esto lo hemos grabado. La Capilla Sistina, donde hay un cuadro pintado por Miguel Ángel, donde literal, es que esto es increíble. Hay un cuadro arriba, una pintura que fue hecha por Miguel Ángel, arriba en la Capilla Sistina. Escúchenlo, yo he estado allí, hermano, donde literalmente, y ¿sabe cómo se llama la pintura? Se llama el trasero divino de Dios. La palabra no es trasero que usan ellos, usan una palabra bien fea, grotesca, que comienza con la letra C. No voy a usarla, pero así se llama el divino de Dios. Y hay una figura de una persona exponiendo toda la parte atrás de su trasero. En la Capilla Sistina, donde se supone que allí bautizan niños, eligen los papas, imagínate tú. Esta es la madre de las abominaciones de la tierra. Y como tú, amigo, yo te amo en el Señor. Yo sé que te molestas. Yo sé que te irrita, te incomoda. Pero ¿por qué no abres tus ojos? No se trata de mí. Habla de mí lo que tú quieras, pero de tu alma, de tu vida, de ti. Si me estás viendo en Guatemala, en México, en cualquier lugar del mundo, se trata de que abras tus ojos y reconozcas que es una religión abominable, abominable. ¿Qué más te puedo decir? Abominación a Dios. Yo he estado allí, yo he visto todo esto. He visto todos los monumentos y las estatuas de cosas que no puedo ni siquiera repetir porque son demasiado gráficas. Y ellos le llaman arte. Por favor, Roma es la madre de las abominaciones, la gran ramera. Además, ellos se llaman la capital del cristianismo. La capital del cristianismo, señoras y señores, damas y caballeros, hermanos y hermanas, es Jerusalén. Es la ciudad eterna de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Bendito Dios, la capital del pueblo judío. Silencio en el Vaticano. El Papa sin palabras, está sin palabras. Que responda. Yo le mando un mensaje a Jorge Mario Bergoglio. Habla, responde. Habla y responde. Lo único que ha dicho es silencio y oración. Ante una cosa tan terrible, pero Dios está hablando en estos días. Amigo católico, sal corriendo de allí y busca una iglesia buena, donde se predique el evangelio, donde la gente le ponga los ojos a ¿quién? A Jesucristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Dios se está exponiendo, desenmascarando todas las cosas en estos días. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Huye, corre, escapa por tu vida, así como lo hizo Lot de Sodoma y Gomorra. Su esposa se quedó todavía como una estatua de sal porque le dijeron los ángeles: no miren tras de ustedes, y ella siguió mirando porque todavía tenía su corazón en Sodoma y Gomorra. Así son muchos de ustedes que fueron criados y levantados, y no voy a soltar la religión aunque sea falsa, aunque usted me lo pruebe en la Biblia le estoy probando que es falso, y usted no quiere abrir su corazón a Dios. Como dije yo hace unos días atrás, estaba predicando, dije: hay muchos que prefieren la mentira antes de abrazar la verdad del evangelio. Pero Jesús dijo en las palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Silencio en el Vaticano. El Papa se ha quedado sin palabras. Dios tenga misericordia. Comparte este comentario. Dios te bendiga en el día de hoy. Shalom.